Pues buenos días a todos y a todas. Doy la bienvenida a este nuevo conversatorio del Aula Política Joven, el segundo que realizamos en este curso 2025-2026. En esta oportunidad tenemos a un ponente de lujo que nos va a comentar, vamos a conversar un poco acerca de la experiencia húngara en la caída de los regímenes comunistas de Europa del Este. Hablaremos un poco general en esta región cómo se vivió estos acontecimientos. A pocos escasos días del 9 de noviembre, cuando se conmemora la caída del muro de Berlín, que quizás es el hecho más simbólico de este colapso de los regímenes comunistas en Europa del Este, pero además de Alemania Oriental, como sabéis, pues ocurrió en otros países del entorno. En este caso hablaremos específicamente de la experiencia húngara, pero también estaremos abordando algunos temas de la región como tal de Europa del Este. Creo que en momentos donde han pasado ya 35, 36 años en este caso de este tipo de acontecimientos, ya es una buena oportunidad para hacer otra vez una semblanza de qué sucedió, cómo se vivió este tipo de acontecimientos y sobre todo cómo se valora después de esta etapa, después de estos años, ¿no?, que han transcurrido, y desde la actualidad cómo se observan estos acontecimientos y qué influencia tiene hoy en la Europa del Este del 2025, en la Hungría del 2025, qué influencia tienen este tipo de acontecimientos que sucedieron en aquel momento y sobre todo las transformaciones que se vivieron en la década de los 90 y los 2000, cómo ahora se puede un poco hacer un balance, ¿no?, de hasta qué punto se ha podido avanzar según los objetivos que se trazaron en aquel momento después del colapso del comunismo. Va a ser una conversación, sobre todo intentamos que sea lo más natural, fluida posible, e intentar, pues, entre amigos poder compartir ideas, poder dar algún tipo de soluciones, ¿no?, a partir de las problemáticas que hay. Nos acompaña el público que también hará sus respectivas preguntas y sin más dilaciones le doy la palabra a Antonio Alonso para que formalmente nuestro director haga la presentación del ponente. Muy bien, muchas gracias a los asistentes, al público asistente por venir, por participar en este acto, en este conversatorio, que efectivamente el interés de este conversatorio es traer una persona relevante, que conozca muy bien un tema y que además digamos, tenga cierta conexión con los jóvenes y que nos pueda hablar desde este punto de vista de los temas que vamos planteando y que los propios jóvenes nos van pidiendo, nos van preguntando en la universidad que podamos traer aquí, ¿no? Entonces, Václav Farkas, al que yo conocí hace escasamente un año, pero la verdad es que desde ese momento hemos mantenido cierta relación y que efectivamente pues yo le estoy muy agradecido por todo lo que nos puede aportar como director aquí en Madrid, de la oficina en Madrid del Centro de Derechos Humanos, que es un think tank, del cual pues ahora te pediré que nos expliques un poquito más, que hagas publicidad del think tank, que trabaja precisamente por defender una visión de los derechos humanos que es muy distinta a la que a lo mejor podamos estar acostumbrados en muchos medios de comunicación, ¿no? La formación de Václav Farkas es licenciado en Derecho por la Universidad, no me atrevo a decir el nombre, Universidad Católica La de Universidad Budapest, Católica, así llama así tal cual, Peter Rachmani, ¿no? Peter Pazman. Pachmani. Y aparte de ser licenciado en Derecho, pues luego ha desarrollado su carrera como director de comunicación en la jefatura del Estado de Hungría, que es distinta al primer ministro. Sí, es el jefe del Estado, no el presidente de la República. Eso es. Y luego, pues, por supuesto, aquí en Madrid también ha desempeñado varios cargos y varias funciones como diplomático, ¿no?, dentro de la Embajada de Hungría en Madrid. Y, por supuesto, tiene mucha relación con distintos digamos, departamentos ministeriales y del mundo diplomático, y por eso le hemos traído, porque es muy conocedor de esos dos temas, de los derechos fundamentales, de la relación entre Hungría y Madrid, que también vamos a tocar, y por supuesto del tema que referenciaba antes José, que efectivamente es la conmemoración de ese aniversario de la caída del muro de Berlín, de la reunificación de Alemania, de la caída de los regímenes comunistas en la Europa del Este, de la cual
Claro, tú no guardas memoria de eso porque tú eres Muy joven, pocas, muy pocas. Así, pero eres personales, bastante muy joven. pocas. Pero bueno, de eso nos puedes hablar si quieres. Muchas gracias, Pats. Pues muchísimas gracias a ustedes. Siempre, primero por la invitación, es que siempre es un honor y un verdadero placer estar aquí en esta casa. Yo creo que la misión que SEU se está llevando a cabo es una gran misión y encima lo está haciendo muy bien. Es que habéis dicho que es un lujo, que estoy aquí no sé qué, y también que tengo no relación con los jóvenes. Lo que pasa es que ya solamente relación tengo porque yo ya joven, hasta hace mucho tiempo no lo soy. Así que, así que es un gusto estar aquí con ustedes y también que están interesados en las transiciones democráticas de estos países, que creo que puede tener su experiencia, puede tener mucho mensaje también, incluso para la política de hoy. Como has mencionado, llevo la oficina de Madrid del Centro de Derechos Fundamentales. Vamos, somos un think tank húngaro, un centro de pensamientos húngaro, a lo clásico, es decir, estar un poco entre el mundo académico, pero también del mundo político. Vamos, nosotros no profesamos que somos independientes porque no lo son, nadie es. Nuestros valores son bastante claros, ¿no? Nuestro lema es Dios, Patria, Familia, que también también da una pista, ¿no? Para ver cómo vemos, ¿no? El mundo, y según estos valores intentamos explicar también al mundo qué es lo que se está pasando. Somos muy activos a nivel internacional, que quizás si me dejáis mencionar un proyecto nuestro, que es el CPAC, que es la Conferencia de Política de Acción Conservadora, que es una iniciativa americana, pero desde hace años se hacen en otros países, y en Europa nosotros somos que hacen el único CPAC. Tuvimos este año y el año que viene también. Y obviamente pues estamos aquí en Madrid, es nuestra oficina exterior, es nuestra primera oficina exterior, con la misión, ¿no?, de tender puentes entre organizaciones, entre gente, entre fuerzas que están pensando de una manera bastante similar entre Hungría y el mundo hispano, es decir, no solamente España, sino también América Latina. Y bueno, después de estos pensamientos o ideas introductorias, estoy a vuestra disposición para hablar sobre nuestra transición, que creo que es un tema muy interesante y quizás no tan conocido aquí en España. Sí, de hecho, aquí en España se ha hablado muy poco de la situación de los regímenes comunistas de la Europa del Este. Son poco estudiados. Nuestro amigo el profesor José Luis Orella sí que se ha encargado un poquito más de investigar esa parte en Polonia. El mejor experto en toda España. Sobre el tema ese de la Europa del Este en general, ¿no?, de la situación. Sí. Entonces, si nos podrías hablar un poco de cómo era el comunismo en tu país, cuáles eran las notas características fundamentales, y luego pues ya vemos cómo disteis el salto a la democracia. Pues primero, si me permitís alguna cosa, para nosotros siempre es un poco raro escuchar que somos Europa del Este. Nosotros nos consideramos Europa Central. ¿Por qué? Si mira uno al mapa de Europa geográfica, es que eso dura hasta los Urales, ¿no? Entonces, si mira uno, pues sí, ahí estamos en el centro, ¿no?, de Europa, y también de cómo consideramos nosotros mismos, también nos consideramos que nosotros somos Europa Central. Pero bueno, volviendo o respondiendo a tu pregunta inicial, ¿qué es lo que hay que saber? Mira, después de la Segunda Guerra Mundial llegaron, digamos, las tropas soviéticas, llegaron hasta Berlín. Bueno, nosotros también fuimos ocupados también por las tropas soviéticas, y esto ha condicionado a nuestro futuro para décadas. ¿Por qué? Porque a pesar de que el pueblo no tenía intención de convertirse en país comunista, pero como estaban ahí las tropas soviéticas,
la Unión Soviética ha aprovechado todo para que sí se convierta en países comunistas y se convierta en dictaduras comunistas. Nunca, yo creo que en ninguno de los países, desde luego en Hungría seguro que no, no han llegado los comunistas al poder con elecciones. Es decir, las elecciones siempre fueron ganados por fuerzas ajenas del comunismo. Lo que pasa es que como estaban ahí, las tropas, estaban ahí sus partidos y también sus consejeros, es que esto, los consejeros de Moscú, eso es como una Los cosa comisarios muy... políticos, Los comisarios políticos de Moscú, es como una cosa muy conocida, un concepto muy conocido, y así poco a poco, terminando con los partidos democráticos, tomando siempre ministerios claves, por ejemplo el Ministerio de Interior, siempre después de la Segunda Guerra Mundial fue tomado por los comunistas. Es cuando ya se empezaron a formar las bases de la seguridad del Estado, ¿no? que luego aterrorizaba a la gente. Entonces, desde 45 duraba hasta 47, más o menos, cuando se formó, digamos, la dictadura comunista tal como luego nos conocíamos. ¿Qué eran las características? Eran dictaduras totalitarias, que es muy diferente, por ejemplo, de lo que había aquí en España, que sin duda era un sistema autoritario, pero no totalitario. ¿Qué significa una dictadura totalitaria? Significa que fuera del único poder que estaba en manos del único partido, no era nada. Es decir, controlaba todo el Estado, controlaba, no existía ni el mercado privado, ¿no? Solamente existía economía controlada por el Estado, solamente existía medios de comunicaciones controladas por el Estado, las universidades, las academias, vamos, cuando ellos llegaron al poder tenían muy bien pensado en sentido, vamos, no valorativo obviamente, sino desde el punto de vista de cómo controlar el país, que por ejemplo la Academia Nacional fue totalmente anulada, se han creado una nueva academia y solamente podían entrar a los suyos. Y así, poco a poco, bueno, ya después de 47, ya muy rápidamente, se han podido formar un Estado totalitario donde todo estaba controlado por ellos. También formaba parte, sobre todo, de los primeros años, el terror comunista. Había una seguridad del Estado muy, muy, muy famoso que, bueno, a todos los sospechosos pues fueron o encarcelados o torturados o directamente matados para generar miedo, ¿no? en la gente. Si uno va a Budapest, os recomiendo mucho que hay un museo, se llama Casa del Terror, que está en una de las calles principales de Budapest y es conocido porque está en el mismo edificio donde era el centro, la sede de la seguridad del Estado. ¿Y qué es una de las cosas más llamativas? Es que esto también era el centro de seguridad del Estado de los nazis húngaros. Es decir, cuando llegaron los comunistas, no pasó otra cosa, cambiaron el jefe de seguridad del Estado e incluso muchos trabajadores o muchos agentes pues eran los mismos, simplemente cambiaron el uniforme. Y yo creo que es un claro ejemplo, no se suele hablar mucho de ello, pero es que las dos dictaduras totalitarias europeas del siglo XX son dictaduras socialistas. Uno es socialista nacional, que eran los nazis, y el otro es socialismo internacional, que buscaba otros fines, pero al final toda la metodología era muy parecida. Entonces así llegamos a los
los años 50, estos eran los años más grises, digamos. Es que todo el mundo conocía, había una expresión que el miedo de timbre, porque si por la noche se tocaba el timbre, eso sabía que ahí algo está pasando, viene la seguridad del Estado para recoger a alguna persona, y bueno, en un bloque de casas, eso se escuchaba, ¿no? La gente también, no solamente a los que estaban afectados. Entonces, han creado un Estado todo bajo control del único partido. También esto era la época de destruir todas las comunidades y todas las asociaciones fuera del comunismo, porque esto era peligroso para el régimen, ¿no? Es que todo lo que está fuera de ellos es peligroso a ellos. Esto era la persecución, en la época de la persecución de las iglesias. Bueno, en Hungría, la denominación más grande son es de la Iglesia Católica, pero también hay calvinistas, luteranos y también judíos. Ninguno de ellos era exento de esta persecución eclesiástica. Confiscaron todos los bienes de la Iglesia, la gran parte de las escuelas, de los medios de comunicación de la Iglesia. De ahí hay otro dicho que sigue sobreviviendo cuando se está hablando sobre la fe, es que creer hay que hacer en la Iglesia, ¿no? Es decir, eso quiere decir que fuera de la Iglesia nadie diga nada y nadie cree nada. Esto no es lo que hay fuera, es asunto del Estado. Y también la confiscación de la propiedad privada. Es que no existía la propiedad privada, o muy limitada. Uno podía tener una casa y poco más. Pero grandes empresas no existían, o existían, pero en manos del poder. También era un gran debate, un gran asunto, ¿no? Para el único partido del Estado, el tema de los pequeños propietarios de la tierra, ¿no? de tierras. Ellos tenían pensamiento y convicciones muy marcadas, obviamente todo contrario del comunismo. Entonces, hacer que ellos renuncian, digamos, entre comillas, voluntariamente de su propiedad, ¿no? de sus tierras, y colectivizar, no se han formado estas empresas colectivas, ¿no? En la agricultura, pues era un gran asunto. Obviamente había mucha resistencia. Entonces así se ha formado todo lo que podríamos llamar la dictadura comunista, y eso duró. Hay una fecha clara, eso termino y luego podemos ir. Una fecha clara es 56. 1956, cuando es la fecha de la revolución húngara contra los soviéticos y contra la dictadura. Los famosos chavales de Budapest, ¿no? Es que se levantaron, cogieron armas e iban incluso contra la Unión Soviética, los tanques soviéticos. Duraba 2 semanas, cuando la Unión Soviética mandó más tropas para terminar con la revolución y con la lucha por la libertad. Para nosotros esta fecha también es da un poco de decepción, ¿no? Porque esperábamos una cierta ayuda de parte del Occidente, que no lo tuvimos. Había pocos países que intentaban ayudar. De hecho, España estaba entre ellos, pero fue derrotado.
Y después de 56 los comunistas también dieron cuenta que si son demasiado dictadóricos y demasiado crueles, igual no se va a poder mantener, no se va a poder mantener su sistema, y así después se formó o bajo el liderazgo de János Kadar. Él era nuestro dictador, digamos, más conocido, y esta época se puede describir, ¿no?, con su liderazgo, que se daba una cierta bienestar, una cierta, seguridad, y sí, para tener una vida estable. Eso sí que intentaban garantizar para la gente. No había libertades, y todo lo que para poder mantener esto, se endeudaron mucho al Estado. Y así llegamos ya a los años 80 al año 89, que es, digamos, el año de la transición. ¿Tú crees, así como en Rusia, yo creo que existe un cierto sentimiento de nostalgia en alguna parte de la población con respecto a los tiempos soviéticos, ¿no? Porque era una vida mucho más sencilla, algunos lo recuerdan incluso con alegría. Es cierto que estaba toda esta parte de represión, etcétera, del miedo al timbre, que eso es, digamos, ahí está, pero hay otra parte de la población que o bien ha olvidado, digamos, esa parte negativa, o bien no la quiere ver, o bien simplemente que esa fue su experiencia y ya está, porque no les persiguieron a ellos políticamente. Yo no sé si en Hungría también tenéis esa parte de la población que mira con nostalgia esos años de relativa calma, ¿no?, decirlo así. Sí y no. Hay nostalgia, o había, sobre todo había, porque ya estamos bastante lejos. Pero como te explicaba, y no tanto así como las épocas soviéticas, no hacía la ocupación soviética, sino, como te comentaba, la dicta blanda, digamos, podríamos decir así, de época de Kadar. De hecho, si uno pregunta quiénes son los políticos más importantes, encima a quien se recuerda con cierta positividad del siglo XX en la política húngara, Kadar, yo creo que va a seguir estar entre ellos. Porque lo que sí que había es seguridad, ¿no? Una cierta... Tenías poco, pero este poco lo tenías garantizado. Y luego ya no te interesaba, ¿no? Esto era un cierto pacto social tácito, que, bueno, vosotros vais a recibir casa y trabajo, pero luego no queráis más, no queráis libertades, no queráis opinar, tampoco queráis tener grandes propiedades, tenéis lo poco, y con esto basta. ¿Qué ocurre? Que después de la transición habían yo creo que hay dos decepciones. Primero es lo económico. Es que llegar al estado de mercado después de después de una economía de planes, porque eso así se llamaba, ha sido un gran choque para la sociedad húngara y para todas las sociedades. Imaginaos que tenías un trabajo garantizado. Era igual, el trabajo que hacías era inexistente. No tenía ningún sentido de tu trabajo, pero tenías un trabajo garantizado y artificial, y obviamente si eso se desaparece y llegar al capitalismo puro y duro, eso no era fácil. Una gran parte de la sociedad húngara, ni en otros países, y claro, ellos han tenido, porque bueno, ya está... esta parte de la sociedad ya está, bueno, retirado, ya ni vive muchos, pero obviamente tenían un buen recuerdo a aquellas épocas donde tenían algo seguro, ¿no? Entonces era más bien una nostalgia hacia la seguridad, y claro que cuando eres joven, eso también un poco te cambia, ¿no?
de cómo piensa sobre una época. Y luego había una otra decepción, eso tampoco se puede decir, que al final no había un cambio real en el poder. Pero luego, si queréis, podemos entrar con más detalles en esto porque yo creo que es un punto muy importante de las transiciones. Siguiendo un poco esta línea que has comentado, el tema de la juventud, yo creo que cuando se analiza un poco de forma general, ¿no?, estos modelos comunistas de Europa Central, quizás el año 56 en Hungría y el año 1968 en Checoslovaquia serán como las dos grandes fechas, ¿no?, que un poco circunscriben ese momento donde estas sociedades, y sobre todo los jóvenes, demostraron de que existía una resistencia o al menos una oposición a estas dictaduras totalitarias. Después, avanzando un poco en el tiempo, en el año 89 se produce, quizás primero en Polonia, en Alemania Oriental, pues esta ola donde los jóvenes estuvieron muy presentes en estas transiciones o en el inicio de estas transiciones. Me gustaría que me hablaras un poco de la juventud húngara, cómo fue un proceso de descomposición, pero desde la juventud, cómo se vivió, qué implicación tuvo, porque evidentemente en las calles, cuando uno ve las imágenes, igual en Rumanía, se veía muchos jóvenes, evidentemente, pidiendo democracia y pidiendo esa transición. ¿Cómo vivieron los jóvenes y, sobre todo, si se puede afirmar que fue un movimiento juvenil que en gran medida apoyó o impulsó estas transiciones a la democracia? Primero has mencionado dos fechas, ¿no?, que eran como dos fechas simbólicas que podrían mostrar para el mundo que bueno, las dictaduras comunistas quizás no tienen un apoyo social tan amplio, ¿no? Pero eso también se sirvió para el Occidente reconocer de que cómo es en realidad un sistema socialista comunista. Porque en el Occidente, en los países occidentales, en Francia, en Italia, habían partidos comunistas muy importantes, y no solamente partidos, pero un entorno intelectual quienes estaban en puestos muy importantes del mundo académico y influenciaron mucho, ¿no?, el pensamiento no solamente sobre el bloque soviético, sino en general de su propio país. También hay que mencionar que ellos, eso está bien estudiado, ¿no?, recibieron la pasta, ¿no?, desde la Unión Soviética, yo creo que, y cuando luego uno se está hablando de 68 en París, no sé qué, no sé cuánto, y la toma, ¿no?, de la intelectualidad occidental de parte de un cierto pensamiento político de izquierdas, ahí eso tiene mucho que ver. Entonces eso tiene muchísima influencia incluso hasta hoy. Luego preguntas sobre los jóvenes. Para dar una respuesta fácil, yo no diría que las transiciones en Europa Central y Este eran movimientos juveniles, pero sí que la juventud tenía en muchos países, dependiendo de qué país estamos hablando, tenía un papel bastante importante. Bueno, el tema de 56 es bien conocido, y ahí sí que es también simbólico, pero cuando ya llegamos a 89, yo creo que ahí ya había un afán más popular, ¿no?, de que haya un cierto cambio. Y si ahí habían jóvenes que tenían mucha importancia, pues sí. Si digo, por ejemplo, Hungría, ¿no? Creo que todos conocéis nuestro primer ministro actual, Viktor Orbán. Pues justo él y sus amigos eran unos quienes estaban participando, ¿no?, al inicio de la transición democrática. De hecho, él fue encarcelado por manifestar en la calle por la libertad, ¿no? Entonces, cuando él está recibiendo críticas de parte de la élite europea, de eurodiputados, de que bueno, no respeta suficientemente
la democracia, pues la primera pregunta es, pero vale, entre ellos, ¿quién era encarcelado por defender la libertad? Ninguno. Entonces, de lecciones, muchas tampoco pueden dar ellos. Pero, como te digo, no definiría como un movimiento juvenil, era más, generalizado, pero también lo que hay que ver es que en cada uno de estos países, en general, Hungría era un ejemplo muy peculiar en este sentido, que eran más bien pactados. Rumanía es una cosa muy diferente porque yo creo que donde más violento, digamos, donde sí que había víctima, bueno, era el dictador comunista, Ceausescu. De hecho, has dicho que no puedo tener mucho recuerdo sobre esa época, pero es, por ejemplo, uno de mis primeros recuerdos respecto a la política, tenía creo 5 años, es cuando estuvimos mirando, ¿no?, en la tele, qué es lo que está pasando en Rumanía, cómo se mata el fusilamiento, ¿no?, de Ceausescu. Entonces, jóvenes tenían, para resumir, jóvenes sí tenían un papel importante para representar este sentimiento de que necesitamos ya un cambio, pero la gran parte de estas transiciones eran más bien pactadas, que también tenía su razón por qué era así. Yo, si me permite, Antonio, voy a entrar precisamente en esta parte que me interesa mucho, porque claro, las transiciones políticas casi siempre se dan por estas dos tendencias, o ruptura o reforma. Y en el caso de Hungría, es verdad, y creo que no solo en Hungría, en Checoslovaquia o incluso en Polonia, la inmensa mayoría de estos países destacó que no fue excesivamente violenta la caída del régimen. Más que una caída, se habla de una desaparición. De pronto, estas élites se transforman, cambian, pero no fue un proceso de resistencia de que se enfrentaron, ¿no?, a esta caída, sino que se da una especie de disolución del Estado comunista. Yo quería que, por favor, me profundizara sobre esto desde dos aspectos. Por un lado, cómo se vive esa transición política, cómo se da esa metamorfosis, ese cambio de la élite comunista a unas estructuras que se engranan dentro de la democracia liberal o intentan un poco buscar este juego. Y por otro, me gustaría que me hablaras a nivel social, que ya lo has comentado, pero que lo enfatices, cómo el pueblo ve después de estas expectativas, ¿no?, cómo se gestiona esta expectativa de democracia, de mejora de la calidad de vida, y de pronto se encuentra una década de los 90 que fue bastante dura para la inmensa mayoría de estos países en transición. Como bien has dicho, o bueno, has dicho que había una desaparición del régimen, pero transformación del poder y los que estaban en el poder. Al menos, bueno, yo aquí más bien voy a enfocarse en mi país porque es, es el que más conozco, pero yo creo que con grandes términos se puede ver similitudes en otros países. ¿Qué ocurre? Es que, como os dije, había un estado totalitario. Los comunistas estaban en todos los puestos y solo ellos podían tener un cierto conocimiento de qué es lo que se está pasando en el mundo. Entonces, los primeros que están enterando de que aquí igual puede ser algún cambio, que no creáis que esto era con mucha antelación de la transición. De hecho, tampoco era, incluso hasta los últimos momentos, muy claro qué es lo que está pasando. Por ejemplo, está la OTAN, ¿no? Pero al otro lado era el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia, yo creo que si recuerdo bien el año fue el 91, cuando de hecho el primer ministro húngaro, se llamaba József Antall, propuso de disolver el Pacto de Varsovia. Pero incluso ya en esta época ya no tuvimos en nuestro territorio tropas soviéticas, pero había un cierto miedo a ver qué es lo que iba a poder pasar. Es que, y durante la transición y mucho más.
pero yo creo que en 86, 88 ya los comunistas, que en general son bastante listos, ya podían oler que aquí puede pasar alguna cosa. Y como son listos, estaban pensando a ver qué hacer con esto. Y su solución era que, bueno, si nosotros estamos liderando este cambio, pues podemos defender nuestras posiciones, podemos mantener nuestra influencia por toda la sociedad. Más que nada porque en la oposición es que no habían fuerzas, todo era clandestino, ¿no? Entonces, por eso era una transición pactada. De hecho, había una mesa, ¿cómo se llama? Una mesa redonda, digamos, ¿no? Donde estaban presentados el partido del Estado, estaba presentado, digamos, una serie de nuevas fuerzas democráticas que, bueno, eran liberales, democristianos, mucha gente muy formada, obviamente poca experiencia política porque no podían tenerlo, conocimientos sí. Y había un tercer parte, ¿no?, de esta mesa redonda que también era más bien un poco controlado de parte del único partido del Estado. ¿Y qué era el resultado de estas negociaciones? Se acordaron de hacer una modificación en la Constitución húngara. Tenéis que saber que nuestra primera Constitución escrita fue aprobado en 1949 como una cierta copia de la Constitución soviética de Stalin. Hasta entonces nosotros tuvimos Constitución histórica. Nosotros fuimos el último en el continente. Y bueno, obviamente está ahí Gran Bretaña, que sigue teniendo una constitución histórica, pero en el continente nosotros fuimos los últimos. Y bueno, han acordado de aprobar un par de cambios en la constitución para que se pueda formar un Estado democrático. Es decir, para que puedan haber elecciones democráticas con partidos democráticos, con libre elección y con libertad de prensa, digamos. Que todo esto suena muy bien, ¿vale? Y así fue, ¿eh? De hecho, en las primeras elecciones democráticas que tuvimos en 1990, pues ganó un partido, unas fuerzas conservadores, democristianos. Pero ¿qué ocurrió? Primero era el gran, ¿cómo se llama? El gran, bueno, digamos, un cierto engaño, ¿no? Porque los primeros tenían que llevar el peor papel, porque manejar o conducir, ¿no?, el país de una economía comunista a una economía libre de mercado, que, como dije, era muy, muy, muy duro. Obviamente, el gobierno de derechas, del primer gobierno de la democracia, ya sabía que era un gobierno, ¿no?, va a ser un harakiri, digamos, es que tiene que hacer unas reformas que van a ser impopulares, porque una gran parte de la sociedad va a tener que sufrir. ¿Y qué era el otro engaño? Es que es una cosa que te han hecho posible unas elecciones libres, pero todo lo que era abajo se quedó igual en las manos de las mismas personas. Y justo esto era la época de la privatización, ¿no? Como os comentaba, no había propiedad privada durante el comunismo, y cuando ya llegamos a la democracia, pues a todas estas grandes empresas estatales se empezaban a privatizar, vender. ¿Qué ocurrió? Que la gran parte que estaban en la dirección, ¿no?, de estas empresas, ellos eran quienes lideraron
la privatización, es decir, ellos quedaron los líderes y muchas veces ellos mismos podían comprar estas empresas. Es decir, después en la democracia los primeros, los que podían tener grandes fortunas eran los antiguos comunistas. Ellos tenían el poder económico, ellos quedaron con los medios de comunicación. Vamos, es que antes, por ejemplo, el País de Hungría, ¿no? el diario más importante, antes, durante el comunismo, siempre el redactor jefe siempre participaba en la reunión del comité general central del partido para que sepa qué es lo que tenga que escribir. Pues el mismo tío se quedó como jefe redactor y sabían qué es lo que hay que escribir. De hecho, obviamente, cuando llegó el primer gobierno de derecha al poder, desde el primer minuto han vuelto las fachas, otra vez hay amenaza facha, no sé, cualquier cosa que hicieron, pues eso así fue redactado. Y es porque en 94, cuando tuvimos las siguientes elecciones, el partido heredero comunista, el partido que heredó ser, o como hay que decir, quien era el heredero del Partido Comunista, volvió al poder con 2/3. Y así se puede entender, una cosa más, como solamente los comunistas tenían posiciones, ellos tenían solamente vínculos con el exterior. También era monopolizado por ellos. Es decir, si del mundo libre alguien tenía que hablar con algún húngaro, era alguien que estaba vinculado con el partido. Y obviamente en la democracia también se quedó así, ¿no? Es decir, si alguien necesitaba algo desde fuera, o simplemente por tener información, qué es lo que está pasando, al que llamó era un tío que, vamos, siempre servía al único partido, siempre servía a la izquierda, y la derecha húngara pues se tardó bastante años para construir estos años. Y simplemente una última reflexión al respecto. Desde allí se puede entender qué es lo que ha pasado en 2010 y después de 2010. Cuando llegó el gobierno actual al poder con 2/3, que es decir, una mayoría constitucional, lo que quería hacer justamente es cerrar a esta transición inacabada, ¿no? Que es una cosa que tuvimos democracia libre, pero quería también romper a estos monopolios estructurales tanto en los medios de comunicación como en otros. Es decir, cuando nos estaban y nos están criticando por esto, no es más que simplemente defender sus propios intereses que hasta entonces, sus propios monopolios que hasta entonces tenían. Hoy ya no tienen estos monopolios, tienen que competir tanto en el relato como en otras cosas. Bueno, has hablado de ese panorama después de la transición o de final de ese régimen comunista que desaparece, etcétera. Un par de preguntas con respecto a eso. Efectivamente fue una transición tranquila, ¿no? Fue una transición... esto sin duda, pero sí. Una cosa, si me permites, Sí. ya he mencionado, ¿no?, el nombre de József Ponta, que era nuestro primer ministro, que de hecho era una gran persona. Es otra cosa que no le dejaron y desgraciadamente se murió en cáncer después de 3 años de presidencia de gobierno, pero él tenía una frase muy importante durante sus años de presidencia de gobierno, cuando le criticaban mucho de que por qué no ha ido más allá, ¿no?, en sus reformas para justamente terminar con los monopolios de los comunistas, y su frase famosa es ¿por qué no han hecho revolución? Porque, claro, si algo es pactado, claro, exactamente, no se puede ir más allá. Bueno, iba por ahí mi pregunta, y es que así como nosotros igual no hicimos una revolución para pasar, creo, ¿no, José? Porque José es experto en la transición española,
no hicimos una revolución para Yo también pasar. escribí mi tesina La transición española. de Qué graduación bueno. sobre la transición española. Bueno, pues precisamente vamos a hablar de otras transiciones, ¿no? Entonces aquí en la transición española, como bien sabes, entonces, pues teníamos, digamos, como una figura referente que era Adolfo Suárez, ¿no? O sea, no teníamos un héroe que ha dado la vida por la revolución, etcétera, etcétera, sino que tenemos a alguien, bueno, que sabe hacer, sabe manejar la situación para hacer ese cambio tranquilo, pero aún así es como un referente. No sé si en Hungría tenéis ese referente. Y luego ya aprovecho y te hago otra pregunta, aunque luego si quieres te la recuerdo, pero para que las contestes tranquilamente. Pero si de ese proceso de transición habéis sacado, el mundo puede extraer algún tipo de lección aprendida para otras transiciones, por ejemplo en Iberoamérica, que es Sí. un ambiente, es un ámbito culturalmente bastante distinto al vuestro en principio, ¿no? Que de la Europa central y oriental, ¿no? De pues Polonia, Sí. Bielorrusia, Ucrania, Moldavia, todos estos países que están en esa órbita más eslava. Por cierto, déjame decirte que aquí en España, o yo por lo menos esa es mi experiencia, más allá de lo que es el muro de Berlín hacia el este, no tenemos absolutamente, pero ni idea, no solo de lo que está pasando ahora, sino por supuesto de toda vuestra historia anterior y de la historia del siglo XX. Por ejemplo, aquí hace poco se publicó un libro que se llama La estrategia húngara, Sí, ¿no? sí, sí, Y, sí, sí. de Orbán, ¿no? Sí. No del primer ministro, sino de Balázs Orbán, sí, Bola, sí, sí. que a mí No, también, no tiene nada que ver familiarmente. sí, son nombres impronunciables. Víctor Orbán todavía Sí, se puede sí, sí, pronunciar. sí. Pero, y entonces, a mí me parece muy interesante porque ese libro, porque hace un repaso histórico de lo que es Hungría, de la gran Hungría, de que el territorio de Hungría no es, por supuesto, el que tiene hoy, pero digamos, hace todo un repaso histórico que a nosotros los españoles pues nos viene bastante bien leernos eso, porque no tenemos ni idea de cómo es la historia ni la geografía de esa parte de Europa, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, precisamente eso, ¿no? ¿Qué líder, digamos, qué Sí. figura carismática tenéis y luego las lecciones aprendidas para otras transiciones? Pues mira, lo que es mi valoración personal, es que la transición española y los que estaban piloteando desde el poder eran muchísimo más generosos y con mucho más altura de mira hacia los que estaban en el otro lado, digamos, estaban en la oposición, que los comunistas en nuestros países. Eh, Porque cuando ellos hicieron en España, bueno, en España vosotros hicisteis la transición, eh, han abierto pues, todas partes de la sociedad y de la estructura para el resto de las fuerzas, para el resto de la sociedad. En los países comunistas, y así era en Hungría, lo que querían hacer es dar justo lo necesario para que el occidente se les aprueba y que se deje que queden en los puestos clave y que queden en el poder verdadero. De hecho, Víctor Orbán, después, sabéis que él era ya primer ministro entre 98 y 2002. Después de esta experiencia, dijo una frase que ellos estaban, no estaban, estaban en el gobierno, pero no en el poder. Entonces, toda la transición se trató de cómo organizar para que la derecha solo pueda estar en el gobierno, pero nunca en el poder. Aquí en España esto obviamente no era así. Entonces, este es el primer punto. Y como no, las partes, sobre todo los comunistas, no eran tan generosos como aquí, vamos, los actores de la transición, tampoco se ha podido formar ¿no? un cierto acuerdo de si hay algún referente. Te mencionaba Josef Antal, que bueno, murió en su cargo por cáncer. Si yo diría a alguien que era una figura importante, pues era él.
Pero si preguntas a los húngaros, ellos no todos van a estar, no todos van a estar de acuerdo. De hecho, el que vino como primer ministro después de él se llamaba Gyula Horn. Yo creo que más que nada porque los medios de comunicación o que formaban la opinión de la gente era más bien dominado por la izquierda de aquel entonces. Gyula Horn era más bien un tipo más conocido y más simpático para la población. Pero ¿quién era Gyula Horn? Era una persona quien estaba luchando entre comillas, en la seguridad del Estado contra los revolucionarios de 56. Entonces, tan importante es quien domina el relato, ¿no?, de un país. También, entre paréntesis, hay que mencionar una cosa que también es una gran diferencia entre nuestras transiciones. Lo que pasa es que nosotros tuvimos una élite comunista, una élite quien llevaba el país sirviendo intereses de una otra potencia extranjera, ¿vale? Es decir, cuando ellos tomaban decisiones, para ellos no estaban pensando en el interés del país, ellos estaban pensando y también ejecutando lo que les pidieron de Moscú. Eso se forma un modo de pensar muy peculiar. Y también es por esto que con la Occidente se podían entenderse mejor, y también de ahí viene muchos debates actuales, es que ellos están acostumbrados que están sirviendo a otros, mientras la derecha húngara está pensando qué es lo que es nuestro interés y hay que defender a nuestros intereses. Entonces esto, por ejemplo, ha habido otra gran diferencia. Entonces sí hay que mencionar referente, igual yo mencionaría con objetividad, pero también con subjetividad, a Josef Antal, que intentaba lo imposible. Es que también formaba un poco parte, ¿no?, de la estrategia comunista, que bueno, ya dejamos que venga la derecha, ellos tendrían que hacer cosas que no son populares y luego ya podemos quedar en el poder. Pero por eso también su figura es mucho más trágica. Y si me permites añadir otra cosa, igual no tanto para responder a tu pregunta, pero también es un aspecto muy importante de las transiciones, no solamente en Hungría, que incluso hasta hoy tiene consecuencias. Es el tema de la seguridad del Estado. Es que como querían controlar y saber todo sobre la sociedad, se han construido redes de espionaje. Pero ¿quiénes formaban parte de este red de espionaje? Pues cualquier persona cotidiana puede formar parte. Una parte era por convicción, pero una gran parte y la mayoría de la parte de estos eran porque le chantajearon, porque no le dejaron estudiar, no sé, se sabían que tiene una relación extramatrimonial y para que no se entere todo el mundo, pues tenías que firmar y tenías que escribir incluso sobre tu propia familia. Entonces es un punto muy, muy, muy duro del comunismo y de la transición, porque después de la transición se jugó mucho con este tema. Los que estaban controlando el debate de parte de la izquierda, ¿no?, sobreviviente, nunca dejaron hablar sobre los líderes de este red de espionaje, sino solamente de estos pequeños informadores que tenían una vida muy desgraciada, pero incluso después de la transición les utilizaron. Era muy frecuente que, por ejemplo, un político de la derecha, pues se filtraron que, bueno, antes estaba informado, no es porque quería, porque no le dejaron otra opción. Entonces, todavía hasta hoy estas dictaduras comunistas tienen una huella
imborrable, incluso en el modo de pensar de la sociedad. Entonces, el referente, para responder, sí, había, podría decir que es el primer ministro Joseph Fontal, igual no todos van a estar de acuerdo conmigo, pero yo mencionaría esto. Y luego, qué se puede aprender de la transición húngara? Por ejemplo, en países como Venezuela o Cuba, pues yo sinceramente creo que es un punto que hay que tener siempre en cuenta, y eso siempre cuento a mis amigos de estos países, es que es una cosa que caiga un líder, un dictador, es una cosa, es que hacer transición es echar fuera todo lo que servía para mantener, los que servían para mantener a una dictadura. Es que hay un dicho, ¿no?, del Antiguo Testamento, es que con un pueblo, ¿cómo se dice? Con un pueblo que, como el pueblo de Judío, ¿no?, tenía que andar 40 años para poder recuperar, ¿no?, la tierra prometida. Entonces, ¿cómo se llaman? La gente quien está, no sé, capturado, tiene que trabajar. Cautivo. No, Esclavo. cautivo, esclavo. Sí. Con un pueblo esclavo no se puede ocupar, ¿no?, la tierra prometida. Es decir, con gente quienes estaban sirviendo a aquellos que estaban manteniendo una dictadura para que no haya libertad, pues luego va a ser muy difícil construir democracias. Lo que pasa es que es difícil, eso yo entiendo perfectamente, y también lo que veo es que como ellos están en el poder, primero vas a hablar con ellos, que viene fuera. Pero yo creo que es una lección que igual habría que conocer y habría que tomar. Pues con el tema del tiempo, si Antonio me lo permite, haré un poco, quizás por mi parte, la última pregunta. Decir primero que esto que comentas, un poco te he estado escuchando con mucha atención. Yo soy de origen cubano, sí, y parte de esas descripciones, a pesar de estar a tantos miles de kilómetros de distancia, me resultan muy familiares. Es que el comunismo, claro, el socialismo internacional, es que ellos hacen lo mismo por todos lados. Muy familiar. Pero no solamente en estos métodos cuando ya se están formando una dictadura, pero en general el pensamiento izquierdista también es muy internacionalista, es decir, por todo el mundo van a estar llevando a cabo lo mismo. Claro, yo lo comentaba un poco a partir de estas estructuras que comentabas de seguridad del Estado, Sí. de vigilancia. En el caso cubano son los Comités de Defensa de la Revolución, los CDR, y es muy parecido el mismo sistema, ¿no? Y por eso a veces es tan complicado de entender desde países que han tenido quizás experiencia más a la derecha, por qué es tan difícil de llevar esas transiciones. Sí. Porque es que es un Estado que es inservible, que tienes que, como acabas de comentar, echar fuera todo el poder que ha permeado la sociedad civil. Pero esto todos tendrían que tener en cuenta, ¿eh? Claro. Pero bueno, eso lo podemos comentar después en la comida. Yo quería un poco, para cerrar esta parte un poco más teórica, ¿no?, de lo que estábamos comentando, lo has dado algunas pinceladas, pero para entrar en materia, la actualidad, ¿se puede decir que la transición en Hungría termina o un punto de cierre fue la entrada de la Unión Europea y en la OTAN? Me gustaría que me hablaras sobre esto, es decir, actualmente no es un secreto que Hungría es un país un poco complicado dentro de la dinámica de la Unión Europea, que ha recibido sanciones, críticas. Entonces me gustaría que primero que me comentaras cómo fue esta entrada a la Unión Europea y qué ha pasado en este matrimonio entre Hungría y Unión Europea. Y una vez que me expliques esto, si es posible la OTAN, cómo se vive un país que estaba en el Pacto de Varsovia y ahora está dentro de la influencia de la OTAN. Pues mira, para responder a tu primera pregunta, si esto fue el punto final de la transición, no diría. Era un punto muy importante de la transición, y lo vivimos nosotros. Es que en el oeste se vive en que, bueno, nosotros éramos muy generosos para dejarles entrar, ¿no? Nosotros lo vivimos, es que nosotros siempre hemos estado, desde hace siglos en Europa,
es no por nuestra decisión, sino por fuerza. Tuvimos que estar 40 años fuera de Europa, pero lo que hemos hecho es volver a lo que siempre fuimos. Yo creo que el punto cuando se culmina la transición democrática era el 2010 con el nuevo gobierno y con la constitución actual que tenemos. Más que nada, era ¿cómo decírtelo? La transición formal tuvimos en 98-90, eso sin duda, pero la transición de verdad era en estos años cuando, como te digo, se ha roto, ¿no?, estos monopolios que todavía tenían los de izquierda. No todo el país va a estar de acuerdo conmigo, pero mi lectura es esta. ¿Y qué ha pasado entre la Unión Europea y... yo creo que el más problemático en esto, donde más salen noticias, es la Unión Europea. Pues como te comentaba, es que la élite que tuvimos durante el comunismo tenía esta mentalidad de que lo que nos dicen desde fuera, nosotros lo ejecutamos. Porque somos buenos si hacemos lo que nos dicen desde fuera. Eso en aquel entonces era Moscú. Y luego, eso era muy fácil cambiar lo de Moscú a Bruselas. Que no quiero decir que Bruselas era Moscú, obviamente no quiero decir esto, pero esto era una mentalidad de los élites y que era más bien de izquierda, y eso era un cambio, y eso es lo que no pueden o difícilmente quieren entender y soportar en Bruselas, que hay un gobierno, ya no solamente uno, ya hay varios, República Checa, por ejemplo, ahora mismo, o durante tiempo Polonia, pero ahí también se está volviendo las fuerzas patriotas, que dicen que, bueno, la Unión Europea es buena. De hecho, la población húngara está inmensamente en favor de la Unión Europea. Entonces, no es cuestión si fuera o dentro de la Unión Europea, no es cuestión. Es otra cosa que hay un centro de poder que muchas veces quiere forzar unas decisiones que no son de nuestro interés, más muchas veces ni son intereses europeos. Y a lo que no estaban de acuerdo o lo que no estaban acostumbrados es que hay gobiernos quienes públicamente se rebelan contra esto. Entonces es más bien, forma parte, ¿no?, del juego de poder dentro de Europa. Es otra cosa que muchas veces quieren enmascarar esto como problemas de Estado de Derecho, no sé qué, no sé cuánto, pero en realidad el problema de Bruselas con Hungría no es que hay problemas de Estado de Derecho. El problema es que no aprueba el tema de la inmigración ilegal, no aprueba todo el tema woke, etcétera, etcétera. Eso es su problema. Su problema no es que... Su problema es que estaban acostumbrados de que si ellos han dicho algo, antes los grandes países han dicho algo, es que nosotros lo ejecutábamos, vamos, sin preguntar. Pero ahora pues no es así y todavía no se ha podido adaptarse a esta cuestión. Lo del tema de la OTAN, yo la verdad es que no lo veo tan problemático porque no lo es. De hecho, nosotros durante mucho tiempo fuimos uno de los pocos países quienes gastaron lo prometido, ¿no?, de 2%, que España ni hasta ahora lo está haciendo. Sobre todo ahora con Donald Trump en la Casa Blanca, yo creo que nosotros somos quizás los que más públicamente seguimos siendo transatlánticos. El resto de los países también son obviamente favorables a la alianza transatlántica. Lo que pasa es que ellos lo piensan como una alianza entre izquierdas, ¿no? Siempre les sienten mejor cuando hay presidente demócrata, ¿no?, en la Casa Blanca,
que es más bien con los que se están entendiendo, con los que más lazos de influencia tienen. Entonces yo, en el tema de la OTAN, la verdad, y bueno, otra cosa es que la OTAN no quiere no quiere intervenir en los asuntos de la política interior, ¿no? De política doméstica de los países miembros. Obviamente, por eso no se crea tantos problemas que en el caso de la Unión Europea. La élite europea bruselense es que quiere intervenir en los, por ejemplo, en nuestro caso vamos a tener elecciones, es que ¿qué es la oposición? Vamos, es claramente apoyado por la élite de Bruselas, como fue en el caso de Polonia, ¿no? Hace 2 años. De hecho, hace 2 años ellos ganaron. Lo que pasa es que no está muy de acuerdo ya la población polaca y por eso ya en las elecciones presidenciales otra vez ganaron los patriotas. Entonces ahí está el punto para entender por qué hay tantos debates. Pues entonces, un poco ya con el tema del tiempo, que sé si es implacable. Y sobre todo porque después tendremos ahora una comida donde podemos hablar más distendidamente con el público, con las preguntas Sí. que han quedado, que han sido muchas, porque ha dado muchas ideas y sobre todo porque, claro, Lo siento. condensar 50 años de historia y después llevarlo a la actualidad no es una tarea sencilla. Sí, que en total son ya 80 años. Entonces, bueno, yo quiero agradecer entonces por estas preguntas, por este conversatorio que hemos tenido, sobre todo por los puntos tan claves que ha dado y cómo ha logrado condensar un poco estos 80 años de historia húngara en poco menos de 1 hora. No sé si, Antonio, ¿quieres tú clausurar o...? No, simplemente darle las gracias a Bach Farkas por haber venido, por haber participado. Recordar que esto quedará colgado en YouTube, o sea, que lo que has dicho... Pues eso queda ahí, eso queda ahí. Eso queda ahí. Y nada, Pero ahora, no me arrepiento de nada. Claro, ahora a los invitados pues también les invitamos a pasar la comida. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.